María Magdalena, revelaciones divinas de la discípula transformadora y su impacto increíble. En el tercer año de Joacim, por las tierras de Palestina, comenzó una mañana que cambiaría el rumbo de la historia. María Magdalena, marcada por la sombra de su dolor y angustia, se levantó cuando aún la luna brillaba en el cielo, ansiosa por encontrar el consuelo en el sepulcro de su Maestro Jesús. Había estado en su vida en días oscuros, liberada de 7 demonios por su compasión divina. Ahora, los ecos de su amor resonaban en su corazón, llenando el aire de melancolía tras la crucifixión. A medida que la luz del nuevo día comenzaba a surgir, los rayos del sol chisporroteaban entre los árboles de olivo, iluminando el jardín donde reposaba la tumba. Sin embargo, para María, su alma estaba envuelta en penumbra. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la entrada del sepulcro. Al ver que la piedra que cubría la tumba había sido removida, la confusión se apoderó de ella. Con valentía corrió hacia donde se encontraban los discípulos, llevando consigo la angustiosa noticia de la anomalía que había encontrado. «Han llevado al Señor», exclamó con voz temblorosa. Pedro y Juan, llegando rápidamente, fueron sorprendidos por la escena que se desplegaba ante ellos. La tumba estaba vacía. Sus rostros mostraban asombro, pero para María, que había sido parte integral de la enseñanza de Jesús, se sintió invisible entre su asombro. Tras un breve momento, ellos se apresuraron a irse, dejando a María sola, consumida por el dolor. Entre sus lágrimas ocurrió algo extraordinario. 2 ángeles vestidos de blanco aparecieron ante ella, interpelándola. «¿Por qué lloras?», le preguntaron. Con voz ahogada, María expuso su desesperación. «Porque han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto». En su dolor, se encontraba en el umbral de una revelación divina. De repente, una voz amorosa resonó su nombre. «¡María!». En ese instante, el lamento en su corazón se transformó en una alegría desbordante. Era Jesús, el Salvador resucitado, de pie allí ante ella. «Ve y dile a mis hermanos que he resucitado», le encomendó, dándole la mayor misión que una mujer podría recibir: ser mensajera de la esperanza. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. María, con el corazón rebosante de alegría y un propósito renovado, emprendió el camino de regreso, ansiosa por compartir su revelación. En su travesía se encontraría también con la incredulidad y la duda de los hombres, quienes aún se hallaban en la confusión. ¿Cómo compartir una noticia tan monumental con aquellos que aún no comprendían el poder divino de la resurrección? Así, el dilema de María se convertía en un reflejo de la lucha de cada creyente hoy en día. La decisión de proclamar la verdad, incluso ante la duda y el escepticismo de aquellos que nos rodean. La historia de María Magdalena se erige como un legado atemporal, invitando a generaciones a experimentar un encuentro transformador con Jesús. ¿Qué nuevas revelaciones nos esperan al seguir su llamado? Mientras continuamos este relato, la historia apenas comienza a desvelar el portentoso plan de Dios. Con pasos firmes y el alma llena de fervor, María Magdalena regresó al lugar donde los discípulos se habían refugiado, temerosos y confundidos. A medida que se acercaba,
Su mente estaba repleta de la visión reciente del Maestro que había vencido a la muerte. «He visto al Señor», resonaba en su corazón, una declaración monumental que desafiaba la lógica y la credulidad de quienes la escucharan. Al entrar en la habitación cerrada, donde los hombres discutían entre susurros, el aire era denso con dudas y miedos. Los rostros de los discípulos, una mezcla de incredulidad y desesperación, la miraron mientras ella se adelantaba, el fulgor de su experiencia iluminando su ser. Con una voz llena de certeza clamó: «He visto al Maestro, ha resucitado y me ha enviado a decírselo a ustedes». Sin embargo, la respuesta no fue la que María había esperado. Pedro, aún con la tristeza del sacrificio presente en su corazón, frunció el entrecejo. Juan, también sorprendido, miró a María con una mezcla de esperanza y escepticismo. «¿Cómo puede ser esto posible?», preguntó uno de ellos, una sombra de duda cruzando su rostro. La atmósfera se pesaba con el silencio que la incredulidad deja a su paso. «Recuerda lo que dijo», interrumpió Pedro, tratando de buscar consuelo en las memorias de las enseñanzas de Jesús. Habló de levantarse al tercer día, pero ¿cómo? Las palabras de María parecían chocar contra una muralla de escepticismo construido por la traición y el dolor. Era como si las mismas esperanzas que habían tenido se desvanecieran en un eco distante. María, sin rendirse, repitió con fervor: «Él me llamó por mi nombre», reveló, como un eco de la verdad escrita de Romanos 10:17. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Sus ojos brillaban con una determinación que trazaba un camino hacia la fe que no podían ni imaginar. Mientras continuaban debatiendo, algo extraordinario comenzó a suceder. En medio de la incertidumbre y la incredulidad, un viento suave empezó a soplar. Era como si el mismo Espíritu de Dios estuviera al borde de manifestarse. De repente, el ambiente cambió y hubo una calma inexplicable. «Nunca olviden que Él está con nosotros», murmuró María, su voz casi un susurro sagrado que resonaba en los corazones. De esta manera, las semillas de esperanza estaban siendo sembradas en medio de la oscuridad. En ese momento, una luz brillante irrumpe en la habitación, y los discípulos se miraron atónitos. La figura resplandeciente del Cristo resucitado se presentó entre ellos, llevando con él la prueba tangible de su triunfo sobre la muerte. «Paz a vosotros», proclamó, y el temor dejó paso a una paz indescriptible. Los discípulos se postraron ante él, sus corazones se llenaron de fe, y las palabras de María comenzaron a tomar forma en su espíritu. En medio de las dudas y la confusión, todo cobró sentido. Mientras el Maestro les enseñaba, la realidad de su resurrección se grababa en sus almas. La profecía de la salvación se estaba cumpliendo ante sus ojos, y un nuevo amanecer comenzaba para aquellos que estaban dispuestos a creer. Con un mensaje de llamado, Jesús les dijo: «Así como el Padre me envió, también yo los envío a ustedes». La misión de la comunidad nacía en ese instante: llevar la noticia del reino a todos los rincones del mundo. Pero María, tan profundamente impactada, supo que esto era solo el comienzo. ¿Qué otros misterios aguardaban a aquellos que se atrevían a creer? La historia de la resurrección solo ratificaba la soberanía divina. Y mientras Jesús se retiraba para continuar su ministerio, un profundo susurro resonó en los corazones de los discípulos y en el de María. Este es el comienzo de las cosas nuevas, pero aún hay más que deben conocer. La promesa de la llegada del Espíritu Santo estaba en el aire, esperando su cumplimiento, y la revelación del plan eterno de Dios se estaba desatando. ¿Qué significaría esto para la humanidad y su redención? La aventura apenas comenzaba, y el manto de Dios se desplegaba suavemente, invitando a todos a descubrir el extraordinario propósito que estaba por venir. La presencia gloriosa de Jesús llenó la habitación,
y el aire vibró con una energía divina. Los discípulos, atónitos, se aferraron a la palabra que brotaba de los labios de su maestro. «Reciban el Espíritu Santo», les dijo, y al hacerlo, respiró sobre ellos, tal como Dios hizo en el principio cuando creó al hombre. Génesis 2:7. La promesa de un nuevo comienzo estaba ante ellos, un soplo de vida que renueva y transforma. Los ojos de María ardían con fervor mientras observaba, su corazón rebosando de gozo al ver cómo la incredulidad de los hombres se convertía en adoración. «Tómense de la mano y dejen que su amor les una», les animó, y aquella simple exhortación se convirtió en una ceremonia sagrada de reconciliación y fe. «¿Dónde estaban nuestros corazones?», preguntó Juan, su voz temblando de emoción. «Desesperados y llenos de miedo», respondió Santiago, quien aún luchaba contra la sombra del pasado. Pero Jesús, mirándolos con amor, les recordó: «No teman, porque donde hay fe, allí también está Dios». Los discípulos comenzaron a hablar con fervor, recordando las palabras de Cristo sobre lo que debía suceder, iluminando las escrituras que habían aprendido a lo largo de su caminar con Él. «Es necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día», murmuró Pedro con la voz entrecortada, palabras que resonaban con la verdad. Lucas 24:46. María, sintiendo el latido del Espíritu que empezaba a mover en sus corazones, sabía que no podía permanecer callada. «Debemos salir y contar la buena nueva», exclamó. «El mundo debe saber que la muerte no tiene poder sobre nosotros, que el amor de nuestro Rey es más fuerte que el temor». Los hombres, ahora llenos de valor, comenzaron a organizarse, impulsados por la revelación y el deseo de llevar ese mensaje de esperanza a todos los rincones de Jerusalén y más allá. La cristiandad despertaba, y las manos de hombres temerosos se transformaban en instrumentos de paz. Entonces, mientras se preparaban para su misión, un nuevo temor comenzó a surgir en ellos. ¿Qué desafíos enfrentarían? ¿Cómo se recibiría el mensaje? En el silencio que siguió a sus pensamientos, el Espíritu Santo se hizo presente, manifestándose como una llama que danzaba sobre cada uno de ellos. Con sobria reverencia, María contempló cómo el Espíritu realizaba en ellos un cambio radical, fortificándolos y vistiéndolos con poder. Hechos 1:8. Era como si la promesa de lo que Jesús había dicho comenzara a desarrollarse ante sus propios ojos. Mientras la atmósfera se llenaba de alegría y expectación, una pregunta profunda surgió en el corazón de María. ¿Qué hay más allá de este momento? ¿Cuál es el siguiente paso en el plan de Dios? Sus pensamientos viajaban hacia el futuro, allí donde la grandeza de los propósitos divinos se manifestaría. La incertidumbre se combinaba con un ansia por descubrir los designios divinos. De pronto, una voz resonó en su mente, un eco del propio Maestro que solía decir: «Lo que yo hago, vosotros no lo entendéis ahora, pero lo entenderéis después». Juan 13:7. La revelación y el misterio divino se entrelazaban en su corazón. Mientras sus ojos se posaban en sus compañeros, supo que la aventura de la fe estaba apenas comenzando. Los discípulos, ahora transformados, no solo eran portadores de un mensaje, sino testigos de una verdad vivificante. No solo nos ha resucitado, sino que nos ha dado un propósito eterno, proclamó Pedro, sus palabras reverberando como un canto de esperanza. María, al escuchar esto, una chispa de determinación brilló en su interior. Todo indicaba que el camino sería difícil, lleno de pruebas y persecuciones, pero ya no había lugar para la duda. La misión estaba trazada, y cada paso sería guiado por el Espíritu Santo. Mientras se preparaban para salir y cumplir la gran comisión,
Un nuevo susurro de revelación emergió en sus corazones, un eco divino que prometía que había más por venir. Toda la creación espera con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Romanos 8:19. Y así, en el horizonte de su misión, aguardaba un futuro grandioso, lleno de poder, amor y una misión divina de redención que impactaría la historia de la humanidad. Cuando la luz del alba comenzaba a despojarse de la oscuridad, los discípulos se congregaron en el lugar donde habían sido transformados. El aire fresco traía consigo un susurro de esperanza y un nuevo propósito. María, con su espíritu ardiente, fue la primera en romper el silencio, arengando a sus hermanos. Cada paso que damos hoy debe ser firmemente enraizado en la fe que Jesús ha sembrado en nosotros. No solo estamos llamados a vivir, sino a declarar su resurrección. La inquietud y la vigilia de la noche se desvanecían, y Pedro tomó la iniciativa de compartir visiones más allá de sus propias dudas. En esta ciudad, el pueblo necesita testigos fieles del poder de Dios. Debemos ir a los templos y a las plazas donde la gente se congrega. Allí es donde el mensaje de salvación debe resonar. Con determinación comenzaron a planear su jornada. Sin embargo, se sentía en el ambiente una tensión palpable, un eco del miedo que había atado a los discípulos antes de la resurrección. Santiago, consciente de lo que podría esperarles, habló con pesar. Frente a nosotros está el reto del rechazo. Un mundo que no reconoce a nuestro Señor puede volverse violento. María, al notar la preocupación que se cernía sobre el grupo, se adelantó, su voz firme y clara. No podemos olvidarnos de la promesa. Cuando venga el Consolador, que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de verdad, Él dará testimonio de mí. Juan 15:26. En esas palabras encontraron aliento, la certeza de que no estaban solos en su labor. Con el corazón en llamas, los discípulos decidieron partir, no como un grupo dividido, sino como un solo cuerpo, alimentados por el mismo Espíritu. Abandonaron la sala con una misión clara: compartir las maravillas de lo que habían experimentado en la presencia del Señor. Al llegar al corazón de Jerusalén, la atmósfera vibraba con la intensidad de la vida cotidiana. Personajes de varias nacionalidades llenaban las calles. En ese momento, el Espíritu Santo descendió nuevamente, y las lenguas de fuego se manifestaron sobre ellos, dotándolos de un poder renovado. Exclamaron en voces resonantes: «Jesucristo ha resucitado, Él ha conquistado la muerte, y nos llama a vivir en libertad». Gentes extrañadas se detuvieron, algunas reían, otras murmuraban, pero muchos se interesaron, atraídos por la existencia de la verdad que llevaban. Pedro, con una firmeza renovada, se levantó entre la multitud. «Escuchen, oh Israel, Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ahora vive y está entre nosotros». Con cada palabra, el poder del Espíritu se manifestaba, convenciendo y transformando los corazones de muchos. Más de 3,000 almas fueron añadidas ese día a la comunidad de creyentes, y el eco de ese número reverberaba en sus corazones como una señal de que la obra del Señor apenas comenzaba. Mientras la nueva comunidad se formaba y crecía, María se sintió impulsada a buscar a aquellos que aún no habían escuchado la noticia. Su corazón fue dirigido hacia las mujeres y los niños, aquellos que habían estado al margen, olvidados por la sociedad. Dijo a Pedro: «Debemos buscar a los que han sido despreciados. Ellos deben saber que en Cristo hay un lugar para todos». La urgencia de llevar el mensaje a cada rincón resonaba con fuerza en su ser. Los días se convertían en semanas, pero su misión no cesaba. María sabía que había algo más que aguardaba, incluso mientras se celebraban nuevas conversiones en cada esquina. Una inquietud, la que había sentido desde el principio, le decía que la misión apenas comenzaba.
De repente, la palabra de Dios llegó a su mente, llevándola a recordar que los tiempos de prueba estaban reservados para los siervos de la luz. En su interior resonaba con fuerza la promesa: «Y veréis la gloria de Dios». Juan 11:40. Era un recordatorio de que habría más pruebas y persecuciones venideras, pero también más revelaciones del plan divino. Mientras se preparaban para enfrentar lo que estaba por venir, una nueva certeza llenó sus corazones. El mensaje debía cruzar fronteras y tocar corazones lejanos, desenmarañando las cadenas del temor y el pecado. María miró a sus hermanos, sintiendo el sagrado viento del Espíritu soplar a través de ellos. Cada uno de ellos estaba destinado para algo más grande y glorioso. La fe de María ardía en su interior, pero el eco de la voz de Dios susurraba: «La gran comisión es solo el principio». ¿Qué mayores maravillas se revelarían a medida que avanzaban en su camino? Mientras se adentraban en la nueva jornada, una certeza encarnada se manifestaba. No estaban solos. Dios estaba en sintonía con su misión, y la historia de la redención estaba iniciando un nuevo capítulo. Las promesas de Dios se entrelazaban en su misión, y el tiempo se acercaba en que todo sería revelado. Mientras la comunidad florecía en el fervor de la proclamación, los discípulos se reunieron una vez más, esta vez en la casa de un hombre llamado José, conocido como Bernabé. Con corazones ardientes y alientos de esperanza, compartían historias de transformaciones y milagros. La ciudad estaba hirviendo de rumores sobre el Nazareno, y su nombre, como un canto repetido, resonaba en cada esquina. María, con un brillo en sus ojos, expresó la urgencia que la consumía. La semilla ya está sembrada, pero necesitamos cultivarla. La gloria de Dios debe ser conocida más allá de nuestros muros. Debemos ir a las regiones vecinas, a los corazones que anhelan la verdad, a aquellos que buscan sin cesar. Pedro, con una voz firme, respondió: «Así debe ser». Reunámonos en oración y determinemos el camino a seguir, para que no vayamos en nuestra propia fuerza, sino envueltos en la de aquel que es nuestro guía y fortaleza. Se arremolinaron en oración, clamando por dirección y fortaleza. El clamor de sus corazones llegó hasta el trono de la gracia, donde Dios, en su infinita sabiduría, comenzó a mover su mano. Una atmósfera cargada de expectación los envolvió, y conforme oraban, una luz deslumbrante llenó la habitación. Mientras ese destello iluminaba su visión espiritual, se oyó una voz clara: «Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Hechos 13:2. Era un mensaje potente, y una ola de reverencia atravesó a todos los presentes. Dios había trazado un plan mayor que iba más allá de su comprensión, un plan que implicaba no solo a Jerusalén, sino a las naciones enteras. Bernabé y Saulo, que escuchaban atónitos, se miraron entonces con determinación. Con el apoyo de sus hermanos y la unción del Espíritu, se prepararon para lo que sería un viaje misionero lleno de desafíos, pero también de milagros. María guardaba un profundo sentido de orgullo y alegría al ver cómo Dios estaba utilizando a los suyos. Negándose a ser una simple observadora, decidió acompañar a los enviados. «Yo también quiero ser parte de esta obra», declaró con fervor. Y así, su corazón latía al mismo ritmo que las promesas de Dios. Estaba decidida a llevar las buenas nuevas donde hubiera tiniebla y desesperanza, y el camino hacia el desconocido inició con fe. El día de su partida llegó, y mientras los otros discípulos se reunieron para despedirlos, era evidente que había una mezcla de alegría y tristeza en el aire. Con unción, Pedro oró por ellos, pidiendo protección y guía. Que el Espíritu Santo les dé poder en cada paso y en cada palabra. Que no temen, sabiendo que su misión está respaldada por el cielo. Mientras cruzaban las puertas de la ciudad, una sensación de grandeza les invadió. Gabriel, el ángel del Señor,
había murmurado en el viento. Estén alerta. El Evangelio será sembrado y las naciones serán agraciadas por la fe de los hombres. En cada paso, María sentía la presión del llamado. El deseo de ver el cumplimiento de las promesas de Dios ardía dentro de ella, y con cada encuentro se dio cuenta de que no solo estaba extendiendo un mensaje, sino reviviendo corazones adormecidos, insuflando esperanza en vidas quebrantadas. Podía sentir la obra del Espíritu unir sus corazones y arar la tierra seca con la lluvia de la gracia divina. Sin embargo, en esta senda de fe, María y sus compañeros se enfrentaron pronto a pruebas que amenazaban con su fe. Nuevos lugares traían nuevos opositores. En cada comunidad donde predicaban el nombre de Jesús, los ecos del rechazo comenzaron a resonar. Los desafíos se multiplicaron como sombras sobre su camino, y la duda buscaba hacerse un lugar en sus corazones. Fue entonces que María recordó la palabra que había recibido: verás la gloria de Dios. Con esa promesa llenó su espíritu de confianza. Sabía que estos momentos de dificultad no eran solo pruebas, sino oportunidades de revelación. La historia del pueblo de Dios siempre había estado marcada por la fidelidad en medio de la adversidad. Y en la penumbra de la incertidumbre, mientras la comunidad se preparaba para lo que estaba por venir, una voz resonó en su espíritu, dándole nuevas fuerzas. Lo que está por venir superará lo que han vivido, aún mayores cosas verán. Las puertas del propósito se abrían, y la señal de un nuevo pacto estaba a la vista. La misión apenas comenzaba, y el destino aguardaba, lleno de gloriosas revelaciones. Así, la narrativa divina perduraba, tejida en una cadena de fe, amor y sacrificio. Mientras María, Bernabé y Saulo atravesaban la frontera de lo conocido hacia el horizonte de lo desconocido, sus corazones latían con una mezcla de expectación y temor. Se dirigieron a Seleucia, con la promesa del Espíritu Santo guiando cada paso. La brisa marina traía consigo un llamado a las naciones, y la voz de Dios se sentía tan cercana como el rocío de la mañana. Al llegar a la costa vieron un barco esperándolos, un pequeño navío que se preparaba para surcar el vasto mar hacia Chipre. María sintió el eco de las aguas turquesa resonar en su ser. Eran aguas de misión y de esperanza. A medida que se embarcaron, se recordó las palabras del Salmo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126, 5. La travesía comenzó bajo un cielo despejado, pero en medio de la calma, un súbito viento comenzó a soplar, turbulento e inquietante. La embarcación se sacudía mientras las olas amenazaban con tragarlos en su embravecido abrazo. María, con el espíritu fervoroso, elevó su voz: «Oh Señor, no permitas que el miedo nos consuma, tú eres nuestro refugio y fortaleza». Los demás se unieron en oración. Mientras los vientos ululaban, María recordó el instante en que Jesús había calmado la tormenta. «Si Él está con nosotros, ¿quién puede estar en contra nuestra?», se repetía en su mente. Bernabé y Saulo también estaban anclados en fe, sabiendo que esta prueba no sería más que un paso hacia adelante en el cumplimiento del plan divino. Finalmente, la tormenta amainó y el barco, cansado pero firme, llegó al puerto de Salamina. Las primeras luces del alba se reflejaron en las aguas, mientras la comunidad judía de la ciudad comenzaba a congregarse en la sinagoga. Con su corazón lleno de fervor, María sintió que el propósito de Dios empezaba a florecer. «¿Quién mejor que nosotros para llevar el mensaje del nuevo pacto?», exclamó Bernabé, mientras todos se preparaban para compartir sus testimonios. Saulo, en su carácter ferviente, tomó la palabra primero. «Hermanos, Jesucristo, ese nazareno que fue crucificado, ha resucitado y está vivo. El reino de Dios se ha acercado y la gloria del Señor llena la tierra».
Las palabras de Saulo resonaban como un estruendo celestial en los corazones de los presentes. El tiempo avanzó, y con cada sermón el número de creyentes aumentaba, pero también lo hacían las adversidades. Grupos de judíos celosos comenzaron a difundir rumores, buscando desestabilizar la obra. María sintió la presión de las miradas desafiantes, pero su mirada permanecía en alto confiando en el Señor. No iba a permitir que la oscuridad anulara la luz que habían traído. Sin embargo, la mayor dificultad llegó cuando un mago llamado Bar Jesús se opuso a ellos, intentando desviar la atención del gobernante procónsul, Sergio Paulo. Este hombre muy intelectual estaba en búsqueda de la verdad. «Aquí se encuentran con el poder de Dios», clamó María fervorosamente, sintiendo que el Espíritu Santo la empoderaba con una visión clara. «No permitas que las tinieblas oscurezcan tu mente». En ese instante, Saulo se volvió lleno del Espíritu Santo, y mirando fijamente a Bar Jesús, lo amonestó. «Oh, lleno de toda maldad y engaño, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de perturbarnos torciendo los caminos rectos del Señor?» La declaración fue como un trueno que resonó en el aire, desnudando la verdad de la oscuridad que los rodeaba. Al instante, el mago quedó ciego, y el procónsul vio claramente la obra de Dios. «En verdad, estoy convencido de su sabiduría», afirmó Sergio Paulo. La victoria espiritual era palpable, y la alegría brotó entre los seguidores de Cristo. En ese momento, María sintió el cumplimiento de la promesa: «Lo que está por venir superará lo que han vivido». Mientras las luces de la esperanza seguían encendiéndose, una voz profunda resonó en su corazón: «Esto es solo el comienzo». La misión apenas comenzaba y las revelaciones divinas se multiplicaban. Más adelante, sus corazones se prepararían para las profundidades de la fe, pues Dios había guardado misterios aún más grandes para aquellos que se atrevan a creer. Así, el viaje se adentraba en nuevas tierras, donde se desatarían cadenas de opresión, vidas serían transformadas y la gloria del Señor sería revelada. El viaje misionero prometía ser un testimonio no solo de adversidad, sino también de victoria, mientras María y sus compañeros continuaban hacia un futuro lleno de promesas por descubrir. Al amanecer siguiente, mientras el sol se alzaba con su esplendor dorado sobre el horizonte, María, Bernabé y Saulo sintieron una renovada energía en sus corazones. Eran conscientes de que la misión de Dios estaba apenas comenzando, pero cada paso que daban resonaba con un propósito más profundo de lo que jamás podrían haber imaginado. Las calles de Salamina estaban llenas de murmullos, mientras los rumores del milagro del mago ciego se esparcían como el viento entre los habitantes, generando tanto temor como curiosidad. «Debemos ir a las sinagogas y predicar», afirmaba Bernabé, su voz cargada de fervor, mientras la comunidad se reunía alrededor de ellos con miradas de expectativa. «El Señor nos ha afirmado en su propósito, que la luz de Cristo brille en medio de esta nación». Todo el grupo sintió la fuerza de su convicción, y María, con su voz suave pero resuelta, agrupó su valentía una vez más. Así como el Salmo dice: «La tierra produce sus frutos, Dios, nuestro Dios, nos bendecirá». Salmo 67:6. Su fe, encendida por la acción del Espíritu Santo, impelía a cada uno a avanzar. Primero en la sinagoga se encontraron con la resistencia de aquellos que se aferraban a las tradiciones y hacían eco de las palabras de Bar Jesús. Los fariseos articulaban confusión, mientras el eco de las escrituras pasadas se mezclaba con la testarudez del corazón humano. Saulo, recordando las enseñanzas de su mentor, el rabino Gamaliel, comenzó a hablar, su voz llena de autoridad y sabiduría. «Hermanos,
¿No es cierto que ya se han levantado otros en nombre propio y han caído en la nada? Pero este Jesús que les predicamos ha sido exaltado en el cielo, afirmó con convicción. Mientras hablaba, el Señor comenzó a abrir corazones, y algunos se disponían a escuchar. Sin embargo, otros mostraban su resistencia con miradas frías y murmullos de burla. La tensión creciente recordó a María los días en los que Jesús enfrentó los mismos corazones endurecidos. «Este es un campo de batalla, Saulo», le dijo en un susurro. «No olvidemos la oración en medio de la lucha». Con el atardecer marcando el final del día, María se retiró a un lugar apartado para buscar al Señor. Entre las sombras de un olivo, su corazón clamaba por revelación. «¿Qué más, Señor? Tantas almas están en la balanza. Muéstranos cómo podemos alcanzarlas». A medida que oraba, una visión se le presentó. Un gran jardín lleno de flores marchitas, pero que al instante comenzaban a florecer con hermosos colores. «¿Qué es esto, oh Señor?», cuestionó, sintiendo que la respuesta era más profunda de lo que podía entender. De repente, la voz de Dios resonó en su espíritu. «Así serán muchas vidas. Las semillas de la verdad que siembres en el corazón de aquellos que tienen miedo, angustia y desesperanza, florecerán bajo el calor del sol de mi amor». Al regresar a sus hermanos, su corazón ardía con la comprensión renovada del poder de la esperanza. «Cada vida que encontramos es un jardín esperando florecer», proclamó, su voz resonando con nueva fuerza. «Cristo está aquí para restaurar el alma rota». Sin embargo, un nuevo desafío surgía. Entre ellos se encontraba un judío llamado Elimás, un antiguo conocido de Barjesús, quien se había también presentado para desafiar la enseñanza de Saulo. «No puedes alterar la ley de Moisés con este nuevo cuento, Saulo», gritó, su rostro enrojecido por la ira. La comunidad miró en expectativa, temiendo un nuevo enfrentamiento, pero antes de que la tensión pudiera tambalear la fe del grupo, el Espíritu Santo descendió sobre Saulo nuevamente. «Eres un engañador, hijo del diablo», declaró con un poder que resonaba como un trueno. «No cesarás de desviarme del verdadero camino». El temor se apoderó de la multitud. Mientras Elimas confrontaba a Saulo, la atmósfera se tornó electrizante, y así, en medio del clamor y el desafío, la luz de Dios brillaría una vez más. Y en verdad, esta es solo una de las muchas pruebas que atravesaremos, reflexionó María, mientras las murallas del espíritu adverso comenzaron a conmoverse. Nuevos caminos se abrirían en las tierras paganas y se desatarían más características del reino, cumpliendo así la promesa del Altísimo. «Preparémonos», susurró María a sus compañeros mientras se aferraban a la fe que los había traído hasta aquí. «Pronto seremos testigos de cosas que ni siquiera imaginamos. El plan soberano de Dios está a punto de revelarse de maneras que asombrarán incluso a los más incrédulos». Mientras la oscuridad de la noche se cernía sobre Salamina, el aire vibraba con la tensión del conflicto espiritual que había estallado entre Elimás y los enviados del Señor. María, Bernabé y Saulo, cada uno con el corazón palpitante, se sentaron juntos para meditar sobre lo sucedido. El desafío de Elimas había dejado una huella en sus espíritus, como el eco de un trueno que aún resonaba en sus mentes. «Y aquel que se erige contra el propósito de Dios no prevalecerá», afirmó Bernabé, su mirada fija en la inmensidad del cielo estrellado. «Pero, ¿será esta nuestra prueba, como fue con los profetas de antaño?» Saulo, con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, asintió en silencio. La afirmación de Elimas resonaba como un eco en su corazón y una pregunta ardía en su interior. ¿Hasta dónde llega la soberanía de Dios en medio de la oposición? María, sintiendo la inquietud de su compañero, entrelazó sus manos en oración.
El Espíritu había hablado a través de ella antes, y ahora su corazón clamaba de nuevo: Señor, guíanos a través de esta oscuridad. Fortalece nuestra fe ante la burla y el rechazo. Esa noche, mientras María oraba, un sueño profundo la envolvió. En este sueño vio un enorme bosque de árboles frondosos, representando a las naciones. De repente, una tormenta feroz se desató, y los vientos azotaron los árboles. Algunos se quebraron, pero otros se mantuvieron firmes. En medio del caos, una voz resonó: Las raíces de mi palabra son un refugio seguro. No temas, porque la semilla de la verdad que siembras encontrará tierra fértil. Despertando con el rocío del alba, María se sintió renovada. Con ardor en sus venas, comunicó su visión a sus compañeros. El Señor nos ha mostrado que a pesar de las tormentas de oposición, su palabra prevalecerá. Los corazones que están dispuestos a escuchar serán firmes como los árboles en el bosque. Vamos a seguir adelante. Mientras reanudaban su camino por Salamina, mucho más que una misión estaban emprendiendo. Estaban a punto de desatar un movimiento divino en tierras paganas. Sin embargo, la resistencia de Elimas no era un simple obstáculo, sino una advertencia del poder que los enemigos de la verdad podrían exhibir. En su andar se encontraron con un grupo de aldeanos que habían escuchado las murmuraciones sobre el enfrentamiento en la sinagoga. María, con su mirada llena de amor y compasión, se dirigió a ellos. «Muchachos, no tengáis miedo. La luz del Salvador vino al mundo para disipar toda oscuridad». Un hombre de rostro cansado y manos callosas se atrevió a preguntar: ¿Es cierto que hay un poder que puede transformar vidas? Absolutamente, contestó Saulo, su voz resonando al unísono con la promesa de Dios. Ese poder es el mismo que resucitó a Cristo. Él puede llevarte de la muerte a la vida, de la ceguera a la visión. Entonces venid con nosotros, dijo el hombre, dirigiéndose a su grupo, y cuenten más sobre este Jesús, porque nuestras almas están anhelando la verdad. Así, comenzaron a escuchar historias y a compartir testimonios, donde cada palabra que pasaba por sus labios actuaba como fuego que encendía corazones. Pero en su interior, el desafío de Elimas permanecía como una sombra. ¿Qué es lo que cocinará el día siguiente? ¿Cuánto constante será el asedio del enemigo?, se preguntaba María. La verdad es que estas luchas son parte del viaje, pero confiamos en que el Señor obrará más allá de lo que podemos ver. Mientras continuaban llenos de fervor, llegó a sus oídos un eco lejano, un susurro que prometía encuentros y desafíos por venir. La sinagoga de Pafos, donde aguardaba un procónsul llamado Sergio Pablo, cuya mente curiosa anhelaba la verdad, y en el horizonte la oscuridad de Elimas podría no ser su único oponente. Así, mientras los corazones empezaban a florecer en palabra y acción, una nueva revelación se deslizó en la mente de María. ¿Acaso el plan soberano de Dios se despliega de maneras que jamás hubiéramos imaginado? La obra está comenzando y cada prueba es una nueva puerta hacia el asombroso reino de Dios. Su espíritu exultaba en la certeza de que lo mejor estaba aún por venir. Mientras el amanecer dorado comenzaba a iluminar el horizonte, los corazones de María, Bernabé y Saulo estaban rebosantes de expectación y fe. Como tres faros en la vasta oscuridad, su misión en la tierra de los gentiles parecía ahora más clara, llevándoles hacia su siguiente destino. La sinagoga de Pafos se alzaba como un faro de esperanza en medio de la tempestad que amenazaba con surgir. «Ya se siente el peso de la misión», dijo Bernabé, mientras un viento suave acariciaba sus rostros. «El Señor va delante de nosotros. Su luz es nuestro guía». Que no se nos olvide, sin embargo, que las tinieblas buscan ahogar cada destello de verdad, reflexionó Saulo.
Elimas no es el único adversario que enfrentaremos. Cada corazón que se abre a la verdad puede ser objeto de oposición. María escuchó las palabras de sus compañeros y a medida que caminaban, su espíritu se llenaba con la promesa de que el poder del Altísimo podía y quebrantar todo obstáculo. La Escritura nos recuerda que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, dijo ella, recordando el versículo para fortalecer el ánimo de todos. Cuando finalmente llegaron a la sinagoga, la multitud se reunía curiosa en el exterior, atraída por la noticia de su llegada. «Estos son los hombres que llevan la palabra de Dios», comenzaron a murmurar. Con determinación, María dio un paso al frente y dijo: «Hermanos, no temáis, venimos en el nombre del Señor Jesucristo para traer buena nueva». Su voz resonaba con una mezcla de dulzura y autoridad. La gente comenzó a acercarse, sus rostros llenos de anhelos de inclusión y verdad. Sin embargo, en medio de la multitud, un susurro de desdén se alzó. Era Elimas, el mago, que había llegado a Pafos antes que ellos, con un corazón malicioso y agallas para desafiar la fe que intentaban sembrar. ¡Qué tontos son estos hombres! ¿Qué pueden ofrecer salvo narraciones vacías? La sabiduría del mundo reside en lo que se puede ver y tocar, gritó Elimas, atrayendo algunas risas burlonas. Saulo, sintiendo el peso de la confrontación, fijó su mirada en Elimas con un fervor que lo llenaba de la fortaleza del espíritu. «Tú eres un hijo del diablo y enemigo de toda justicia», proclamó. «¿No cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Las tinieblas que pretendías difundir sobre el pueblo te alcanzarán». La atmósfera se tornó tensa, como si el mismo aire se cortara con la navaja de la revelación divina. Elimas, aunque se mostró desafiante, sintió el escalofrío de la amenaza divina, y sintiéndose despojado de su poder, se retiró ante el peso de la reprobación. El procónsul Sergio Pablo, que había sido espectador silencioso de la confrontación, se acercó a la pareja, buscaba respuestas. «¿Quién es ese Jesús al que mencionan?», preguntó, con ojos que buscaban la luz de la verdad. María, sintiendo la dirección del Espíritu, tomó la palabra. Él es el rostro de la misericordia y la redención. Prometió dar la vista a los ciegos y libertad a los cautivos. En él se cumplen las promesas de Dios y su palabra es la que puede transformar corazones. Así, las primeras semillas del Evangelio fueron sembradas en Pafos, germinando entre la multitud herida. Y mientras escuchaban, la sombra de Elimas se retiró, abrumada por la luz que comenzaba a crecer entre ellos. Sin embargo, a la distancia se veía la figura del mago, quien juraba no haber terminado la batalla. En su corazón se gestaba un oscuro plan, uno que buscaba recuperar aquello que había perdido. «Esto no ha acabado», murmuró entre dientes, llamando a fuerzas que eran oscuras. Así, la obra del Señor progresaba, y con cada acto de fe la resistencia del enemigo se tornaba más clara. «La lucha es intensa», pensó María, pero en la controversia entre luz y oscuridad parece que el destino de las naciones está en juego. ¿Podrá Elimas desafiar el plan soberano de Dios? Aquella pregunta se cernía sobre sus mentes mientras la misión avanzaba, dejando un velo de misterio que giraba en torno a la potestad de lo alto y el poderoso deseo de un Dios que siempre tiene la victoria en su propósito. Mientras la luz del mediodía bañaba el escenario de la sinagoga de Pafos, los corazones de María, Bernabé y Saulo latían con anticipación. La confrontación con Elimas había dejado una estela de tensión y expectación en el aire. Los murmullos de la multitud eran como el viento susurrante, llenos de anhelos y dudas, y en el centro de todo, la voz atronadora de Saulo resonaba con el poder del Espíritu Santo.
Así como el Señor nos ha mostrado los caminos rectos, estamos aquí para guiarlos hacia la verdad que da vida, declaró Saulo, su mirada fija en la multitud que lo rodeaba. A medida que hablaba, resonaba un eco del Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Cada palabra que compartía era una chispa encendida, iluminando el entendimiento de aquellos que escuchaban. María, sintiendo el ardor de la misión, observó cómo la fascinación emergía en los rostros de la gente. Cada corazón parecía abierto, como un campo preparado para la cosecha. Ella se movió entre la multitud, compartiendo su testimonio personal de libertad y sanación a manos del Maestro. Eran oscuras mis mañanas, dijo con convicción, pero Cristo, el Hijo de Dios, trajo luz a mi vida. Él puede hacer lo mismo por ustedes. A medida que sus voces se entrelazaban en la sinagoga, la atención se centraba cada vez más en el mensaje. Pero no todos estaban dispuestos a aceptar la nueva verdad. En la esquina, Elimas, el mago, seguía observando con ira, su rostro distorsionado por la rabia. Él sabía que perder podía significar mucho más que un simple enfrentamiento. Su reputación estaba en juego. «Veo cómo se aferran a esta ilusión», lanzó Elimas, tratando de interrumpir el mensaje. «Su líder es un impostor, y lo que dicen es una falacia». Su voz, llena de ardor, buscaba sembrar la discordia. Sin embargo, María y los demás se mantuvieron firmes, sabiendo que la verdad prevalecería. En un instante, Saulo, dándose cuenta de la energía reptante que emanaba del mago, habló con firmeza. «Tu ceguera espiritual solo te condena, Elimas. Has estado atando a este pueblo con cadenas de mentiras, mas hoy el poder de Dios rompe esas cadenas». Estas palabras resonaron, no solo en la conferencia, sino en las profundidades del alma del mago que se encontraba frente a ellos. El impacto fue inmediato. En medio de la conmoción, la luz del Espíritu comenzó a manifestarse. Los corazones antes endurecidos comenzaron a ablandarse. La palabra implantada por Saulo y María estaba prendiendo fuego en sus corazones, y los murmullos se transformarían en gritos de adoración. «¡Espera!», exclamó Elimas con un tono de pánico. «No pueden dejar que esto suceda. Estoy en control de esto». Pero Saulo, lleno del Espíritu Santo, se enfrentó a él diciendo, «Tu tiempo se acabó, la verdad se alza y las máscaras caen». Un instante dramático estalló en la sinagoga. Como un relámpago, Elimas quedó ciego ante la manifestación de la gloria de Dios, sin poder engañar más. En ese momento todo cambió. La multitud, al presenciar la derrota del mago, se sintió aliviada, y su atención se fijó completamente en los portadores de la nueva misión. Sergio Pablo, el procónsul, se acercó a Saulo y María. Su rostro, marcado por el asombro y la gratitud, reflejaba una luz renovada. «Verdaderamente, el Dios de ustedes es grande», exclamó. «Quiero escuchar más de este Jesucristo del que han hablado. Las marcas de su poder son evidentes aquí». La sinagoga estalló en un clamor de júbilo, mientras que las dudas y temores se desvanecían como bruma al amanecer. Todo era un testimonio del impacto de la verdad, convirtiendo la resistencia en una proclamación de fe. María sintió que las lágrimas de alegría brotaban de sus ojos. La obra del Señor estaba prosperando y el reino de Dios se expandía ante ellos. Mientras la comunidad emulaba a los primeros creyentes, un eco reverberó en su espíritu. Esto no es el final, sino el principio de algo más grande. Las experiencias de resistencia y triunfo estaban destinadas a abrir puertas, y la obra del reino de Dios apenas comenzaba su manifestación. Pero no todo sería sencillo. En cada paso hacia adelante se vislumbraban más desafíos. Una inquietud comenzó a crecer en el fondo del corazón de María.
¿Qué más se requerirá de nosotros?, se preguntaba. Sintió el eco prometedor de la voz del Señor. Lo que aún no has visto es sólo el inicio de una obra verdadera. Así, con cada prueba vencida, la historia avanzaba hacia el cumplimiento del propósito divino, en donde la fe de los creyentes sería probada, y la gloria de Dios sería revelada en toda su plenitud. ¿Cuál sería la próxima revelación en la gran historia de redención? La aventura estaba apenas comenzando, y el eterno plan de Dios continuaba desplegándose, aguardando ser conocido por aquellos dispuestos a creer.